Pues ya tenemos aquí a Sabrina Burgos, como cada miércoles, fiel a esta cita con Radio Calviá, para hablarnos de ser mayores, de cómo serlo con salud, y para conocer todos los puntos y todos los aspectos que afectan a envejecer con salud. Y hoy vamos a hablar de algo que seguro que muchas personas, muchos oyentes y muchas oyentes no aprecian, no conocen: la diferencia entre psicología social y trabajo social. Saber cuál es la labor de los psicólogos sociales y de los trabajadores y trabajadoras sociales, y conocer esa diferencia y sobre todo la importancia. Y hablaremos con una de ellas, además de integrante del programa Atención Social a Personas Mayores de aquí, de Calviá, del Ayuntamiento de Calviá. Bueno, ante todo, buenos días y bienvenida, Sabrina. Buenos días, Nuria. Buenos días a todas las personas que están por ahí escuchándonos hoy. La verdad que este tema a mí me parece súper interesante, porque muchas veces escuchamos estos términos o sabemos que son disciplinas quizás por ahí, pero no entendemos bien la diferencia o qué hace cada uno. Ya cuando tuvimos la entrevista con, no sé si se acuerdan, que tuvimos con Siempre Acompañados, el programa donde estuvimos hablando sobre la soledad y demás. Bueno, Mireia, con la que estuvimos entrevistando en ese momento, ella era educadora social, por ejemplo. Entonces ahí pudimos definir un poquito qué es la educación social y qué hace un educador social. Bueno, a veces el trabajador social se confunde también un poco su rol, sus funciones, qué es en sí esa disciplina. Entonces vamos a tener hoy a María del Mar, que nos va a contar un poco eso, y también nos va a poder explicar qué se está haciendo desde el Ayuntamiento de Calviá en este servicio de asistencia y cómo podemos acceder a estos servicios, ¿no? Eso para la gente más de aquí de Calviá que le pueda llegar a interesar. Y por otro lado, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la psicología social, también para empezar a distinguir un poco, bueno, a ver, qué la distingue, digamos, de la psicología más en general, o de otro tipo de la psicología a nivel más del estudio del individuo en particular, y de la sociología, por ejemplo, y ver qué hace que sea una disciplina aparte, la psicología social, y qué nos aporta, ¿no?, al estudio de la conducta y de lo que pasa en lo que le pasa al ser humano en general. Entonces, vamos a empezar distinguiendo eso. Obviamente la psicología social tiene mucha influencia de la filosofía, de la sociología, de la antropología. No es que descarta, sino que al contrario nace un poquito de la influencia de la psicología, obviamente, de todas estas disciplinas. Pero ¿en qué se distingue? A ver, a mí me gusta tomar, que por aquí tengo un libro que es muy interesante, que es de 4 autores: Morales, Alonso, Stewart y López Sáenz. ¿Y por qué tomo estos autores? Más que nada porque hablan de la interacción, o sea que el estudio, el objeto de la psicología social no sería ni enfocado, obviamente, en el individuo en particular, porque esto ya se estaría encargando la psicología, y si ponemos el foco en, bueno, sí, el individuo y cómo influye la sociedad en el individuo, en realidad ya se estaría encargando la psicología, porque no olvidemos que dentro de la psicología, según los marcos teóricos y las distintas corrientes, no es que la psicología en sí ponga todo el foco en el individuo y se olvide del contexto, ¿no? Pero sí que podemos estudiar ciertos fenómenos, por ejemplo, como las funciones mentales, la memoria, la concentración y demás, que esto que pasa, esto es un fenómeno que yo lo voy a terminar investigando, te juro por Dios, Nuria. Lo voy a terminar haciendo investigación. Tenemos que poner nombre. Yo creo que ya le voy a poner nombre, se lo merece, se lo merece, porque ha faltado, nunca ha faltado aquí el programa. Es fiel también a nuestra cita, los miércoles. Ese sería un buen nombre, ¿no? El fiel amigo. Entonces, lo que explicaba un poquito es que la psicología puede estudiar estos fenómenos, incluso a veces se aíslan para su estudio, pero con la psicología social no puede pasar esto, ¿no? Y la sociología sí que estudia el contexto social y pone mucho foco en lo que pasa a nivel social y demás. Obviamente que la sociedad está formada por individuos, entonces no va a descuidar la parte individual, pero pone su foco en lo social. En cambio, la psicología social, y lo que esos autores plantean, es que el objeto de estudio va a estar enfocado en lo que es la interacción, en este interaccionismo, no hacer un reduccionismo desde el punto de vista pura y exclusivamente psicológico individual, y tampoco en lo social, sino justamente que la base estaría en la interacción entre estas dos cosas, ¿no? El individuo en un contexto social y el individuo que interpreta ese contexto social, porque no debemos olvidar que hay una interpretación subjetiva, con lo cual lo que se va a crear ahí es totalmente único y va a depender de la interpretación que haga el sujeto. Entonces, la psicología social viene a estudiar estos fenómenos que ocurren en esa interacción, en la interacción entre el individuo y el contexto social, que son otras personas, es un individuo en interacción con otras personas, pero también lo cultural, una nación, todo lo macro, o sea, desde lo más pequeño que puede ser la interacción entre una persona y otra, o miembro de un grupo, o en una organización, o en una institución, o en una sociedad
cultura, época, todo esto tiene que ver, ¿no? Y ahí es donde van a surgir distintos comportamientos que la psicología social va a venir a explicar. O sea, va a dar una explicación a eso. Eso es lo que la distingue un poco del sentido común, que viene más a describir, bueno, esto es lo que pasa de aquí y de allá. No, la psicología social va a entender, va a tratar de dar una explicación a esas conductas que son únicas y exclusivamente dadas ahí en esa interacción entre el individuo y su contexto. No sé si hasta ahí tienes alguna pregunta, te llama la atención. Es totalmente lógico, ¿no? Que la psicología social tenga en cuenta esa interacción porque es que no somos individuos, pero somos tal cual individuos, nos formamos, digamos, nuestras opiniones, nuestros comportamientos, todo está muy relacionado con dónde vivimos. Somos seres sociales, entonces todo tiene que ver. Y desde luego el ser humano tiene rasgos, tú lo sabrás, en común, y la psique humana tendrá rasgos en común, pero no es lo mismo un individuo de un punto del planeta que de otro, de una edad que de otra, y de un contexto, yo también tengo, y de un contexto... Te has puesto celosa, Nuria. Sí. Es que tiene que ser ya el signo de esta sección y de este programa. Tiene que ser, pues eso, el signo, lo que nos caracteriza, no es lo mismo en un punto que en otro, en una época que en otra, y en una edad que en otra. Entonces, claro que tiene que ver, es lógico, ¿no? Que lo social influya en la psique de cada persona, que, como dices, puede ser individual. Quiere decir, cada persona la desarrolla de una manera y esa interacción la concibe también de una manera y da lugar a unos comportamientos y a una personalidad también. Supongo que se forma con el tiempo la personalidad, y esos comportamientos se forman a partir de esa interacción con la sociedad que a cada uno nos toca vivir, ¿no? Claro, la clave está en pensarlo en una dialéctica constante y un intercambio constante, y no intentar o caer en la trampa de los reduccionismos de ¿qué es más importante? ¿Lo social o lo individual? ¿Qué pesa más? ¿Lo biológico o lo ambiental? ¿Qué pesa más? ¿Lo genético? No, esto es la interacción constante, porque la psicología social no va a desmentir y no va a descuidar el tema, por ejemplo, de la biología y la genética. Estamos hechos, somos también seres biológicos, y eso está ahí, no es que lo va a dejar a un lado, pero lo que va a ver es, bueno, ¿qué sucede con toda esta carga genética, con toda nuestra biología, con todo lo que hace a nuestra personalidad, nuestro carácter, lo que podemos traer, digamos, en nuestra carga genética? Pero bueno, cómo esto interacciona constantemente con nuestro entorno social, y eso va a producir ciertas conductas, actitudes, pensamientos, emociones, incluso va a influir fuertemente en nuestra personalidad también. Entonces es una interacción constante, y esto es difícil pensarlo a veces, porque tendemos a caer en, bueno, eso fue porque fue el contexto, no, eso es porque es la personalidad, y será de nacimiento o será innato, será adquirido, y estamos todo el tiempo con esta dualidad que en realidad no nos lleva a ningún lado. Porque la ciencia y todo lo que pretende ser científico obviamente necesita patrones sobre los que basar, ¿no? un conocimiento, y tendemos, seamos científicos o no, tendemos a encasillar y tendemos a buscar patrones para entender mejor el mundo, básicamente, ¿no? Entonces intentamos, pues, ver explicación por un lado o por otro. Cuando son muchos elementos que confluyen, y que es la realidad, obviamente, ¿no? Que un individuo es el conjunto de su contexto, de su vida, de su educación, de sus raíces, claro, es más difícil de clasificarlo y de entenderlo, y de entender, a lo mejor, de tratar un problema psicológico o algún tipo de aspecto de su vida, ¿no? Es más difícil. Por eso tendemos, supongo, a simplificar, pero simplificar en exceso pues no da con el resultado que a lo mejor es el que necesitamos, con el que necesitamos dar, ¿no? Porque ni puedes, a lo mejor, valorar un contexto, dar más peso a la masa, ¿no? Al contexto o al momento social, o a la sociedad como grupo, ni a la persona individualmente, porque también está muy condicionada por el entorno. Entonces es como como has dicho tú, una comunicación constante, ¿no? De estos dos aspectos, ¿no? Sí, a veces sin querer caemos en esos reduccionismos, porque nos lleva un poquito, a veces, incluso el método científico, el tener que especializarnos y demás, pero yo esto lo hablé en varios programas, que cuando hablé también de la biomedicalización de la vejez, de cómo también se va llevando un reduccionismo donde al final la enfermedad parece como pura y exclusivamente responsabilidad del individuo, como si eso fuera solo algún producto de esa persona, y se descuida todo lo que la rodea, su historia, su identidad, el momento que estamos viviendo. Por ejemplo, en este momento, con el año que venimos llevando, yo he visto personas con un bienestar psicológico enorme, que hemos hecho actividades, talleres durante mucho tiempo,
tiempo, entrar en una fatiga, en un momento de su vida emocional muy complejo y que uno no puede descuidar y decir, ¿qué le pasó a esta persona? De repente se le despertó una depresión porque la traía en sus genes y porque su madre tuvo depresión y porque ya tiene una edad. ¿No? O por la edad, por la mira edad cómo cambió en un año esta persona, ¿no? Sí. Ahora cumplió los 70. Y verlo normal, además, y atribuirlo a eso, a la edad, ¿no? Claro, y a veces esto nos lleva a este individualismo de encerrarnos en nuestro sufrimiento como si fuera algo que nos pasa a nosotros solos, cuando en realidad hay un contexto social y que esto tiene sus consecuencias en todos los niveles, o sea, para un lado y para el otro, porque a veces incluso intentamos estar bien y terminamos siendo como demasiado influenciados por ese entorno, y a veces al revés, realmente llegamos a estar mal porque estamos viviendo una situación que nos es difícil gestionarlas, y al final nos quedamos en este individualismo de pensarlo yo solo desde casa y de aislarnos, en lugar de pensar en esta humanidad compartida que tiene que ver con entender que somos seres humanos, la mayoría nos pasa esto, algunos en mayor o menor medida, va a depender del contexto también familiar en el que estemos inmersos, del apoyo de las redes sociales como la que hablamos en aquella oportunidad, ¿no? La importancia de la calidad de los vínculos que tengo, que no importa si son 25 o 2, pero si esos vínculos son de calidad y yo me siento acompañado, quizás vivo sola o solo, pero me siento que soy escuchado, que soy comprendido, que si tengo algún problema puedo acudir a alguien, y al final voy transcurriendo este momento de la mejor manera. Diferente es otra persona que quizás no, su compañía puede ser la televisión y mirar la noticia todos los días y todo el tiempo y ver el contexto que al final te avasalla, y van a ser distintos, pero no dejamos de ser seres de una época. Y esto, pensándolo en el envejecimiento, no podemos pensar el proceso de envejecimiento de una manera aislada. Envejecemos distinto aquí que en Latinoamérica, que en África, que en Japón. Sí. Entonces, esto no es porque sí, ¿no? Es porque el contexto dice mucho, esta identidad narrativa de lo que hablé en otros programas, en que vamos construyendo esa coherencia y le vamos dando sentido a nuestro yo y a lo que somos, y vamos como dándole también, armando un poquito en ese caos, un poquito el orden. Y reuniendo lo que nos pasó en el pasado con nuestro presente y con una proyección a futuro. Todo esto va a tener que ver con también el lenguaje que nos viene desde afuera, de la sociedad. No somos totalmente herméticos y nos va a dar igual lo que digan en las noticias, cómo hablen de nosotros. No es lo mismo escuchar que si las personas mayores son prescindibles, que si son una carga para la economía, que escuchar que tienen mucho para ofrecer, que podemos aprender de ellos, que si escucháramos un poquito más sus vivencias, podríamos sacar muchas herramientas valiosas para poder sobrellevar la pandemia que estamos sobrellevando hoy en día. O sea, es muy distinto esto, ¿no? Sí. Entonces, las personas que lo están escuchando constantemente, va a depender del nivel de quizás permeabilidad que tenga una persona u otra. Hay gente que es más influenciable, personas que son un poco más influenciables y personas que menos, pero todos en alguna medida somos influenciables. Nadie es totalmente lo que digo, ¿no?, hermético a lo que pasa en la sociedad. Después podemos tener más pensamiento crítico, poder parar a decir, a ver, esto de dónde me viene y por qué, y qué quiero yo adoptar para mi vida y qué no. Pero en un primer momento eso está ahí, y estamos todo el tiempo interaccionando, por eso es la importancia de la interacción y de la psicología social, tomando como objeto de estudio y comunidad de análisis esta interacción constante, ¿no? Entonces, voy a comentar algunos experimentos que se fueron haciendo desde la psicología social, que son interesantes para pensar cómo trabaja la psicología social. Muchos de los experimentos que voy a contar son antiguos, con lo cual no se podrían hacer hoy en día, que se pasa por una evaluación bastante rigurosa a nivel ético y moral que antes no existía, ¿no? Hoy hay comités de ética donde, si uno va a hacer una investigación, tiene que pasar por ese proceso de evaluación para ver que esto no dañe a los sujetos que van a participar de la investigación, no puede haber engaños, tiene que haber un consentimiento informado la persona que va a participar. Todo esto antes no era tan así, y se han hecho investigaciones bastante incluso peligrosas, ¿no? Desde un punto de vista psicológico. Pero voy a contar algunas como para que vayamos haciéndonos una idea de cómo fue trabajando la psicología social y cómo fue obteniendo su conocimiento más a nivel científico. Bien, por ejemplo, Kurt Lewin, que fue uno de los principales
digamos, influentes en el tema de la psicología social, es como el padre de la psicología social moderna, que habla de la teoría del campo. Él dice, bueno, no se puede pensar un individuo fuera de su contexto, siempre hay que pensar las conductas pensando, bueno, cómo es el contexto, el ambiente y cómo ese individuo interacciona todo el tiempo, interpreta esa realidad, porque al final el contexto social interpretado por un individuo nos da la realidad que cada uno tenemos y vivimos como verdadera, ¿no? Pero en realidad es una construcción. Así que Kurt Lewin, por ejemplo, hizo una investigación, hizo un estudio y un experimento con unos niños, ¿no? Cogía 3 niños y iba cambiando al líder. Esto de los tipos, habrán escuchado, esto es muy de la psicología social también, de los tipos de liderazgos, y más autocrático, más a nivel democrático y más de libertino, digamos, de libertinaje, de dar más libertad. Iba cambiando estos líderes, entonces un líder dejaba que se haga así, la laissez-faire se llama, como decir, bueno, listo, a su bola, que cada uno haga lo que quiera. Luego el otro líder que era más autoritario, digamos, ponía sus normas y sus reglas. Y luego el otro que tenía más que ver con la democracia, con que tomen sus decisiones también las personas, que sean partícipes de las decisiones y demás. Eran niños en este caso. Y se los iba cambiando. Y lo interesante era ver cómo la conducta de estos niños variaba según el líder. Y eran las mismas personas en realidad. No era que variaba la personalidad del niño en particular, sino que, por ejemplo, con un líder más autoritario, cumplían más con el trabajo, pero siempre que eran como observados, o sea, en presencia de ese líder. Luego, cuando no estaba ahí, se aflojaba un poco en la calidad del trabajo que ellos hacían. Luego, en el líder que los dejaba más a su bola, hacer lo que querían, era muy caótica la organización, realmente no se llegaba a los objetivos que se proponían, cada uno iba por su lado. Había poco respeto, digamos, a las normas y demás. Y en el que mejor terminaba funcionando era aquel líder democrático, porque bueno, había una buena participación, más responsabilidad, más compromiso con la tarea y al fin y al cabo un mejor resultado, ¿no? Pero lo interesante de esto es eso, el no poner el foco en, bueno, son distintas personas, no, lo que variaba en realidad era el contexto en relación a ese líder, que como un otro que venía a indicarnos cómo manejarnos, iba cambiando la conducta de las personas y del grupo en general, ¿no? Este fue como un primer experimento. Luego Solomon Asch hace un experimento con unas líneas que es muy interesante porque él lo que hace es decirle a entre 7 y 9 personas, eran estudiantes, que era un experimento para medir la percepción visual, como si fuera un experimento que iba a trabajar sobre lo que nosotros vemos, ¿no? No se le decía la realidad, que era en realidad ver qué influencia tenía el grupo en mis decisiones y en mis respuestas. Entonces, solo uno era lo que se llama el sujeto crítico experimental, el resto eran todos actores. Entonces se les daba una línea de referencia y luego se les mostraba otra imagen con 3 líneas donde solo una era igual a la línea de referencia. ¿Sí? Un poco difícil quizás para que se lo imaginen los que solo nos están escuchando, pero bueno, pensemos en un dibujo, una línea, y en otra imagen 3 líneas con distintos tamaños y solo una era claramente igual a la de la referencia. O sea, era algo que a nivel visual se podía percibir muy claramente, fácilmente. Entonces, a los que eran actores se les daba la indicación de que vayan respondiendo erróneamente. Entonces, al principio se iba respondiendo y la persona iba respondiendo, aquel sujeto, digamos, que se estaba poniendo a prueba, iba respondiendo bien, pero cuando el grupo empezaba a responder claramente de manera equivocada, la presión como empezaba a ser más fuerte y esta persona empezaba a responder de manera errónea. Esto era muy, muy curioso porque realmente decís, bueno, ¿cuánto influye que el grupo, aunque tú sepas que lo que estás diciendo no te cierra por ningún lado, cómo es que la mayoría de las personas en un casi 37% empezaban a responder de manera equivocada? Y luego cuando se las entrevistaba a nivel individual, muchos adjudicaban esto a un problema visual, o sea, les costaba incluso decir, no, mira, es que como todos decían que era así, yo tendría que creer que también, ¿no? Porque al final terminas pensando, ¿y cuántas veces nos pasa esto en la vida real? Nos ha pasado muchísimo y yo ahora mismo lo asocio mucho, especialmente a la edad adolescente. No queremos ser distintos, nos gusta formar parte de ese colectivo, ser como el resto y quien destaca está mal visto en esa edad, ¿no? Y también después de esa edad, ¿no? Pero sobre todo se ve ahí muy claro. Y claro, es el miedo a ser distinto y a desentonar. Es como también, bueno, a mí también me viene la imagen de una cola, ¿no? De una línea de una cola que se está, por ejemplo, esperando para el cine, para cualquier cosa. Si hay varias y tú ves una que hay menos, piensas,
por algo será. Y te quedas en la larga, y no te cuestionas que a lo mejor todo el mundo está pensando lo mismo y todo el mundo está yendo, como decimos aquí, como borregos, a la larga, ¿no? Y sin cuestionarte, simplemente lo que la mayoría piensa, lo que la mayoría hace, será lo correcto. Y tiras por la masa, ¿no? Por lo que piensa la masa. Entonces, claro, nos condiciona la masa, obviamente. Sí, es el sesgo de conformidad. Bueno, él lo llamó el poder, ¿no? de la conformidad, es esta necesidad de pertenecer y dejarnos llevar por la opinión en general. No es en todos los casos. Esto, por ejemplo, las personas más introvertidas son menos influenciables, menos permeables al entorno. Entonces tienen un pensamiento un poco más crítico. No digo que esto pase en todas las personas, pero a nivel general este estudio se fue replicando y bueno, finalmente en un gran porcentaje de personas pasa esto, y como tú decís, hay etapas de la vida donde necesitamos pertenecer, siempre necesitamos pertenecer, ¿eh? Tenemos esta necesidad de sentirnos parte de algún grupo, o sea, somos seres sociales, como tú bien dijiste, somos animales sociales, con lo cual la pertenencia a un grupo es muy importante, está ahí dentro de nuestra motivación también y dentro de nuestra autorrealización y demás, pero sí es verdad que hay gente menos permeable, menos influenciable por el entorno, o sea, que tiene un pensamiento más crítico y puede parar y decir, espérate, a ver, que claramente, y decir, minuto, a ver qué están diciendo, incluso cuestionar lo que los demás dicen, pero en un gran porcentaje las personas solemos tener este sesgo de conformidad que hace pensar, uy, si este bar o este restaurante está lleno de gente, debe ser porque la comida es más rica. Y nos pensamos lo mismo, ¿no? Si la persona anterior pensó lo mismo y la anterior lo mismo, al final el bar se llenó porque... o sea, una buena estrategia de marketing es contratar a algunos actores que llenen las mesas y bueno, ¿no? Y al final el marketing se toma mucho de esta psicología social que, bueno, mal utilizada puede ser obviamente una fuente de manipulación muy, muy importante. Esto hay experimentos que también se hicieron con personas que entran en un ascensor y ponían 3 actores y la persona normal que no sabe qué está siendo como evaluada, ¿no? Y al entrar, esas 3 personas se ponen en una dirección, hacia la puerta o hacia el costado, y la persona que estaba en la otra dirección, bueno, al final se va como acomodando lentamente, porque claro, tener 3 personas mirando hacia tu lado y tú hacia el otro, cuesta, ¿no? Uno intenta como adaptarse al grupo y, bueno, se va girando lentamente y la mayoría de las personas se van poniendo en la dirección en que las demás están, ¿no? Sobre todo cuando son más personas en el grupo que van hacia una tendencia y yo al final quedo ahí como... el loco solo, ¿no? El loco malo. Desmarcado y claro, al final acaba influyendo, no decidirías a lo mejor lo mismo, no harías lo mismo si estuvieras aislado que si estás en un grupo y ves que tú eres la persona que se desmarca de ese grupo, ¿no? Influye. Bien, pero ¿cuántas veces necesitamos justamente destacar? Y después, digamos que socialmente o en las empresas, ¿qué nos piden? Bueno, que destaquemos la creatividad, pero... Luego en las escuelas que nos piden que estemos sentados, que nos vistamos todos iguales. Entonces empieza a haber esta contradicción con, bueno, ¿cómo hago para pertenecer, ser parte de un grupo, pero tener mi propia opinión, poder expresarla? Y estamos en ese conflicto como interno constante y también en ese conflicto de lo individual con el contexto social. Por eso habla de esta teoría del campo, de que hay esto, ¿no? Una constante interacción y conflictos y tensiones que se van provocando. No es tan sencillo, ¿no? Y esto es lo que estudia la psicología social. Bueno, luego hay más. Está el efecto de espectador, por ejemplo, que se han hecho muchas investigaciones de ver cómo una persona que puede estar necesitando ayuda y pidiendo auxilio, cuando hay muchas personas alrededor y nadie va a asistir, hay más probabilidades de que nadie vaya. Sí. En cambio, cuando hay menos cantidad de personas y quizás sos el único que está ahí cerca, hay más posibilidades de que te sientas responsable por el bienestar de esa persona y te acerques. Eso es curioso, ¿eh? Porque creo que todos lo hemos vivido, directa o indirectamente, y es curioso porque es verdad, cuanta más gente hay, menos cuesta que haya alguien que tiene la iniciativa, y cuanto menos siempre hay alguien que la tiene, ¿no? Y es curioso. Porque el ser humano tendemos a pensar a veces, ya digo, hablo generalmente, siempre hay excepciones, porque bueno, habrá gente que está escuchando y dice, hey, pero yo no, si voy, soy la primera. Yeah. Vale, genial. Pero estamos hablando, en los estudios cuando se hace, se sacan conclusiones de lo general y luego siempre hay excepciones a la regla, por suerte, ¿no? Pero sí lo que pasa es esa tendencia a pensar, bueno, como hay más gente, alguien lo hará. O sea, y claro, si nadie toma la iniciativa, luego vemos cómo en algunos casos alguien toma la iniciativa y se suman muchas personas a dar una mano, a ayudar cuando ya uno fue.
¿no? De hecho se forman tumultos de gente donde la mayoría no está haciendo nada por ayudar a esa persona, pero está ahí, ¿no? O mirando, o bueno. Sí. Pero sí que pasa que, bueno, todos estamos como, bueno, alguien lo hará. A mí no, pero no no me quiero toca. ser yo, no quiero ser el primero. No quiero ser el primero, ahí estamos. Incluso aunque tengamos ganas, ¿eh? Sí. Esto es muy interesante. Por eso digo que hay todavía más, pero bueno, me interesa poder llamar a María del Mar Berger Oliver, que es trabajadora social en el Ayuntamiento de Calviá, para que nos cuente un poco esto, qué es el trabajo social, en qué se diferencia con la psicología social, y luego vamos a hablar de lo que se está haciendo particularmente en Calviá desde este servicio. Hola María del Mar, ¿te tenemos por ahí? Hola, buenos días. Hola, buenos días María del Mar, bienvenida a Radio Calviá y al programa Ser Mayores. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por participar, por estar aquí hoy. ¿Te parece que nos cuentes un poquito, entremos así en tema de lo que es el trabajo social, como quizás disciplina, y cuál es el rol o las funciones de un trabajador social, para distinguirlo un poquito de la psicología social, aunque tengan su relación? Claro. Bueno, un poco el trabajo social es una profesión que está basada en las ciencias sociales y en una práctica y una disciplina que lo que promueve es el cambio en la persona y su desarrollo social, ¿no? Empoderando a la persona, fortaleciendo sus redes de apoyo, ¿no? Y fundamentándonos sobre todo pues en los principios de justicia social, de derechos humanos, todo el tema de responsabilidad colectiva y respetando siempre la diversidad de cada individuo, ¿no? Bien, cuando tú haces la carrera de trabajadora social, digamos, imagino que tendrás como asignatura psicología social dentro de todo el plan de estudios, ¿no? Sí, claro, en todos los cursos de trabajo social tenemos la asignatura de psicología, porque, bueno, pues también se complementa mucho de la psicología. Vale, y lo importante, yo creo, ¿no?, es destacar, que lo vamos a hablar hoy con el ejemplo, por ejemplo, del servicio que se está brindando en Calviá y demás, que siempre hay trabajadores sociales que componen estos equipos de trabajo, es en el tema de los recursos, ¿no?, de poder ser como un nexo entre la comunidad y las personas que componen la comunidad y el ayuntamiento, los organismos más gubernamentales y demás. Este sería como algo que destaca a los trabajadores sociales, ¿verdad? Sí, claro, nosotros un poco, nuestra intervención, pues en ella, en el contacto con las personas, lo que intentamos hacer es un poco detectar esas necesidades sociales, ¿sabes?, que tienen las personas que acuden a nuestro servicio. En mi caso en particular son personas mayores de 65 años y a partir de ahí, pues bueno, informar, asesorar, ¿sabes?, orientarlas y ponerlas y facilitarles este acompañamiento a los propios recursos del ayuntamiento y en otras circunstancias pues a recursos especializados de otras administraciones también. Bien, esto es importante porque en sí mismo la figura de un trabajador social dentro, por ejemplo, del ayuntamiento, que las personas sepan que pueden acudir porque les va a facilitar un montón de recursos que uno a veces no conoce, y la función de ese trabajador social es conocerlo. Yo tengo una pregunta así más, que no sé si es algo que yo he escuchado, o sea, no tengo bien el fundamento y quisiera ver que tú me comentes. En un momento de mi carrera había escuchado que los trabajadores sociales, por ejemplo, si encuentran una persona en la calle con condiciones desfavorables o que le falta, como que tienen la posibilidad de intervenir directamente con esa persona. No sé si esto es así, si es así aquí o era así en Argentina y yo lo tengo mal. O sea, está incluso casi obligación de intervenir, o si ven una situación de maltrato o algún tipo de escena de este tipo. No sé si esto es así o no, María del Mar. Claro, nosotros en cuanto conocemos una situación, que se pueda dar una situación de alta vulnerabilidad o desprotección de alguna persona, estamos obligados a intervenir y a facilitar a esa persona pues los recursos de que disponemos e incluso pues comunicarlo a otros servicios en caso de que así fuera necesario. Bien, genial. Y cuéntanos un poquito para que las personas de Calviá que están escuchando sepan cómo es el servicio, cómo funciona, qué es lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Calviá ahora y cuál sería
Hoy estoy fatal, disculpen ahí a los oyentes. No me deja en paz, hoy vino para quedarse. Puedo silenciarte el micro y toser un poquito, que somos humanos y tú también, Sabrina. Sí, la verdad, esto que quede claro aquí. Vale, que más que nada era eso, saber qué se está haciendo desde el ayuntamiento, desde el servicio al cual perteneces, María del Mar. Bueno, yo estoy en el programa, como has comentado, de atención social a personas mayores, ¿vale? Del Servicio de Intervención Social del Ayuntamiento de Calviá. Somos 3 trabajadores sociales, ¿vale? Que formamos parte de este programa y, en principio, bueno, nosotros atendemos a toda la población que nos requiere, ¿vale? Mayor de 65 años, residente en Calviá. Y un poco, pues depende un poco de las necesidades y demandas que nos planteen, ¿vale? Vamos desde lo que os comentaba, de poder dar información y orientación de diferentes recursos, ¿vale? De protección social dirigidas hacia personas mayores y realizar también esa intervención y acompañamiento, ¿vale? De las personas mayores que así lo requieren y facilitando pues las prestaciones que nosotros tenemos de cara a prevenir o retrasar, ¿sabes? Situaciones que se puedan complicar con las personas. Bien, ¿y qué cambios han notado así a partir de este año que hemos vivido, digamos, en cuestión de consultas, si se ha sumado mucha gente, digamos, al servicio como usuarios, ¿no? Si han recibido más demandas, ¿cómo está la situación hoy en día? Bueno, ha sido un año complicado y es verdad que se ha notado mucho el aumento de la demanda de las personas mayores que han acudido al servicio. Las prestaciones domiciliarias que nosotros tenemos en el Ayuntamiento de Calviá, como es el servicio de ayuda a domicilio o el servicio de comida a domicilio, son prestaciones que se han visto, que se han aumentado con toda la situación vivida por el COVID y demás, porque también son prestaciones de apoyo a estas personas y de que en un momento dado pues se han tenido que activar con este carácter preventivo y de acompañamiento a las personas mayores de aquí de Calviá. Y en caso que desde ese servicio noten que la persona necesita quizás asistencia psicológica y demás, ¿se hacen derivaciones? ¿Se evalúa? ¿Cómo llevan a cabo, digamos, estos procedimientos? Claro, nosotras también tenemos una psicóloga en el Servicio de Intervención Social que también nos asesora y puntualmente también hace intervenciones con las personas mayores y las familias y claro, en función de las valoraciones que ella haga, nosotros luego facilitamos el recurso idóneo para la persona. Sí. Bien. Sí, se han notado fuertes cambios, ¿no? No solo en las personas mayores, obviamente, que esto es una cuestión de todas las edades, pero qué importante es tanto desde el trabajo social como desde la psicología social marcar el envejecimiento dentro de estos parámetros, ¿no? De poder pensar en lo social, en el contexto y no como un sujeto individual, como desconociendo, ¿no? Que la identidad personal se construye en el contexto social y que todo esto va a tener que ver al momento de pensar en el bienestar de esa persona, que no se puede pensar como un sujeto aislado. Ahí es importantísimo el trabajo de un trabajador o una trabajadora social, pudiendo ampliar las redes de apoyo de esta persona, los recursos, para aumentar su bienestar y su calidad de vida. ¿No? Me parece que esto es lo que mueve un poco a los trabajadores sociales en el momento de su día a día, que imagino, María del Mar, que será pura vocación lo que te ha llevado a estudiar esta carrera. Sí, claro, está claro, es una carrera muy vocacional y bueno, como la psicología y otras, ¿no? Y la mayoría de las carreras basadas en la relación de ayuda, en la relación con otra persona y demás. Bien, nosotros tuvimos en la participación de Carmen Ortiz Socias sobre el tema de maltrato, que se está haciendo una investigación bastante importante de maltrato en la pareja y demás. ¿Cómo manejan ustedes estos temas cuando desde su servicio perciben que puede haber alguna situación de maltrato en las personas mayores? Hombre, nosotros ante una situación de maltrato está claro que ponemos en marcha todos los dispositivos que tenemos para detectarlo y en el caso de que se valore que es así, para proteger a la víctima, ¿no? Está claro, y de coordinarnos en red con el resto de servicios que intervienen, servicios sanitarios,
y demás. Bien, genial. No sé si Nuria, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, hola María del Mar. Yo quería preguntarte qué es lo que más se está demandando actualmente por parte de esta población mayor de 65 en el contexto de pandemia en el que vivimos, en el que cuando tuvimos un confinamiento pues necesitaron ayuda y se vio afectado esos servicios que has comentado de atención domiciliaria y de servicio de comida a domicilio, pero como hemos comentado también con Sabrina, a lo mejor ¿habéis visto nuevas necesidades en estas personas en cuanto a, no tanto a compañía o atención en cuanto a llevarle comida y demás, sino más psicológicas, más atención porque, bueno, pues que están teniendo un bajón psicológico porque les está afectando pues el cierre de los centros de mayores, las actividades que se hacían en estos clubs de la Gent Gran? Es difícil, ¿no? Porque esa socialización que muchas personas ya habían incorporado a sus vidas ahora ha desaparecido y puede que les esté afectando a nivel psicológico, ¿no? ¿Estáis percibiendo otro tipo de demandas por parte de la población mayor de 65 o una necesidad pues de otro tipo de atención o de ese tipo de atención en concreto? Nosotros sí que estamos recibiendo mucha demanda, y es lo que tú comentas, es un colectivo muy vulnerable, ¿vale? Que se ha aislado más que el resto, si cabe, ¿sabes? Por esa información que tenemos, el riesgo que les supone, y sí que es verdad que han pasado pues igual estar más tiempo en casa, tener menos relaciones sociales, y eso evidentemente claro que afecta, ¿no? Nosotros, nuestras principales intervenciones, pues ya te digo, mucho de informar y orientar de los diferentes recursos dirigidos a ellos, y también pues lo que comentabas tú, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de comida a domicilio, y también todo el tema del servicio de teleasistencia, que de alguna manera les facilita pues poder mantenerse en su entorno y estar de alguna forma un poco más acompañados, sabiendo que pues bueno, aunque sea mediante un seguimiento telefónico o de esta trabajadora familiar que acude al domicilio diariamente, pues tienen esta supervisión y este acompañamiento, ¿no? Que si no igual no tendrían. Se intenta suplir de manera telemática a lo mejor la falta de asistencia cuando no es posible. Sí, nosotros a raíz de toda la situación del COVID y hacer un colectivo pues especialmente vulnerable, siempre hacemos ahora nuestro primer contacto con la persona siempre es telefónico, ¿vale? Para intentar evitar al máximo desplazamientos, y luego un poco pues ya valoramos conjuntamente con la persona a ver cómo vamos a continuar haciendo este seguimiento, si vamos a ir nosotros a su domicilio, si esta persona tiene posibilidad de desplazarse hasta nuestro centro, y un poco en función de cada caso individual lo pactamos con la propia persona o familia, o si en vez de ser la propia persona mayor la que va a venir, pues va a ser un familiar que tiene más disponibilidad o más facilidad para poder acceder. Intentamos adaptarnos a cada situación en concreto. Uh-huh. ¿Qué habéis visto desde que empezó la pandemia hasta fecha de hoy, más o menos? ¿Habéis visto un descenso en esa demanda, en esos casos, o al revés? ¿O habéis visto que han aumentado pues porque se está alargando más de lo que toca toda esta pandemia? Las demandas del colectivo de personas mayores desde que se inició la pandemia han aumentado, y demandas de todo tipo, también incluso demandas a nivel de apoyo económico, que pues eran demandas a lo mejor que no era un colectivo que en ese sentido sí tuviera una fuerte demanda, y en estos casos pues también se han visto aumentadas las situaciones que presentan pues una mayor dificultad a nivel económico, porque si viven en un núcleo de convivencia con hijos y demás, pues también se han visto afectados a nivel económico por toda esta situación, y las prestaciones pues ha sido pues todas aumentando, evidentemente. Claro, porque sí, es que se nos olvida que también estas personas tienen unas pensiones limitadas, tienen una familia con la que a lo mejor viven o no viven, pero que también intentan ayudar, y que, claro, la situación económica es grave para todo el mundo y también repercute en estas personas, ¿no?
Sí, ahí hablamos otra vez de contexto social, de contexto económico, cultural, y esto no se puede separar del bienestar de las personas, no es que da igual. Ya decimos, puede haber personas más o menos permeables a esto, o con un nivel, digamos, una estabilidad emocional y un bienestar en general que se puede ver más o menos afectado, pero siempre tenemos que pensar en cuál es el contexto social, económico que hay para esa persona en particular, y si vamos a hablar del envejecimiento, por ejemplo, también la vejez y cómo es pensado el envejecimiento, el proceso de envejecimiento, no puede ser pensado más allá de lo que pasa a nivel contextual, porque se envejece como la época dice, con el lenguaje tiene mucho que ver, las palabras que usamos, al final eso dota al envejecimiento de cierto valor simbólico u otro y nos da como, nosotros tomamos, decía, bueno, ¿qué es ser viejo hoy? Bueno, lo tomamos de la cultura al final, ¿no? Nos comparamos con otras culturas también, todo esto tiene que ver. Y lo mismo con nuestro bienestar. O sea, lógicamente, este año que hemos vivido, bueno, va a traer consecuencias, ya digo, no todas son negativas, he visto muchos casos de personas que se han fortalecido, que han descubierto posibilidades que pensaban que no tenían, que se han acercado a la tecnología muchísimo para conectarse con su familia y no habían aprendido nunca, habían estado negados, cerrados y de repente dijeron, bueno, por esa necesidad hoy sé manejar, no sé, WhatsApp, Instagram, Zoom, cosas que nunca imaginé que iba a tener un móvil, hoy lo tengo y mando mensajes, o sea, estas cosas a las cuales quizás estaban un poco más negados o cerrados antes y de repente por esta situación han descubierto que tienen esa posibilidad, han descubierto fortalezas. De repente me vi sola en casa haciendo cosas que hace mucho que no hacía porque venían mis hijos, me las hacían esto y cuando dejaron de venir al final me puse yo ahí fuerte a descubrir que aún podía hacerlas y esto empodera. Entonces no hay que quedarse solo con una visión de que bueno, todo esto... Y luego también saber que más allá de los recursos, como María del Mar nos comenta, que ahora te voy a preguntar cómo son los accesos a esos servicios y cómo la gente puede acercarse y a dónde puede llamar y demás, pero más allá de estos recursos que nos brinda el ayuntamiento y cada comunidad autónoma y demás, pensar qué recursos tengo yo dentro de mi red, o sea, de mi red de apoyo, pero también dentro de mis posibilidades. Conozco mucha gente mayor que no ha dejado de salir a andar, de hacer ejercicio, busca sus horarios, madruga un poquito, se van a dar cada día, teniendo aquí tantas playas y lugares, o andar, busca los horarios donde no se cruce con tanta gente. Entonces, al final no es que tampoco tenemos por qué estar encerrado las 24 horas del día, sino buscar esos espacios de, bueno, conectarnos con un otro, llamar a una persona que pueda necesitar ayuda para hablar un ratito, no solamente pensar en a quién llamo para descargarme yo, ¿no? Sino a quién puedo llamar para también comunicarme y quizás prestar un oído y estar un poquito por los demás, que esto también aumenta nuestro bienestar. Entonces, pensar qué recursos tenemos dentro de nuestras posibilidades y aprovecharlos al máximo, porque están ahí, ¿no? Y no hay que quedarnos con esta visión tan que al final de indefensión, de bueno, no puedo hacer nada ante esto, me tengo que quedar en casa y ya. Sino que hay muchas cosas para hacer sin ponernos en riesgo y respetando todas las medidas de seguridad, ¿no? María del Mar, te pregunto entonces, ¿cómo puede hacer la gente para acceder a estos servicios? Si quieres dejar un teléfono, un email, la página, todos los datos que puedas darnos para que las personas puedan apuntar y bueno, tener ahí, por si acaso, ese recurso a mano. Claro, mira, a través de la página web del Ayuntamiento, de calvia.com, dentro del apartado de Ciudadanía, allí encuentran directamente la atención en servicios sociales, ¿vale? Que pones tus datos, tu teléfono, tu email y contactamos con la persona para darle una cita. Y si no, pues a través del teléfono de los 3 centros que hay de servicios sociales, que os los puedo dar ahora por si hay alguien que estuviera interesado. Ahí está el Centro de Servicios Sociales de Palmanova, con el teléfono 971 13 26 45. Luego también está el Centro de Servicios Sociales de Ses Rotes Velles en Santa Ponsa, y se puede contactar con ellos a través del 971 69 33 51. Y también tenemos otro centro de servicios sociales en Sonferrer, ¿vale? Y el teléfono es el 971 23 01 42. Y ya os digo, a través de la propia web del Ayuntamiento, calvia.com, allí está también todos los teléfonos de los diferentes centros, y hay un formulario que es muy fácil de rellenar, que lo puedes rellenar con tus datos, porque a veces cuesta un poco que cojan el teléfono en los centros porque están las líneas un poco saturadas, y el formulario nos llega y luego citamos a las personas.
Bien, igualmente toda esta información también la dejaremos por Facebook, que ahora mismo estamos saliendo en vivo por Facebook, y luego dejaremos publicado el programa, entonces ahí mismo pondremos, también cuando lo subamos en formato podcast, que salimos por iVoox y por Spotify, también dejaremos ahí en algún comentario o en el comentario de la publicación los teléfonos para que las personas puedan acceder. Igual en la página del Ayuntamiento de Calviá está todo más que claro, pero bueno, siempre es bueno recordarlo y tenerlo a mano, y también a las personas que nos estén escuchando desde Palma y demás, saber que también en el Ayuntamiento de Palma pueden encontrar la parte de servicios sociales, donde están los trabajadores sociales. Quizás no funcionan de exactamente la misma manera, pero siempre hay trabajadores sociales dentro del ayuntamiento en estos servicios, y bueno, ya accediendo al teléfono les comentarán cuál es la modalidad de trabajo y cómo acceder a los distintos servicios, pero bueno, que sepan que es un recurso que hay en todos los ayuntamientos, y que bueno, las personas que se dedican al trabajo social hacen una labor impresionante, y la verdad que bueno, María del Mar, enhorabuena por lo que están haciendo, y contar con este espacio también para poder difundirlo, que sepan que es un espacio abierto para poder hablar de estas temáticas, y todo lo que sea sumar recursos, estamos totalmente agradecidos de poder contar con eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, y enhorabuena también por el programa. Gracias a ti, y vuelve cuando quieras, y cuéntanos pues eso, cómo os va, y esperamos que no tengáis mucho trabajo en los próximos meses. Venga, gracias María del Mar. Hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más y mejor qué trabajo y qué labor desempeña un trabajador social tan necesaria estos días, y sobre todo en un colectivo tan vulnerable como son las personas mayores, que obviamente todos estamos pasando por malos momentos, y servicios sociales estará desbordado seguramente, pero las personas mayores también tienen que conocer que hay ese servicio, que no tienen que resignarse pues eso, a pasar según qué cosas solos, al malestar que suponga pues a lo mejor pasar por esta pandemia, y que en el Ayuntamiento aquí en Calviá tienen ese servicio al que pueden recurrir en los 3 centros de Santa Ponsa, San Ferrer y Palma Nova, y los teléfonos también los añadiremos, como has dicho, en el post cuando subamos el programa en podcast hoy en las redes sociales. Exactamente, y bueno, importante todo lo que fuimos hablando hoy, tener en cuenta que esta influencia, ¿no?, que tenemos del entorno y cómo interaccionamos todo el tiempo con nuestro contexto social, y en este sentido, bueno, ser críticos, tratar de poner una pausa y reflexionar y tener un pensamiento crítico cuando escuchamos ciertas palabras, cuando escuchamos las noticias, no quedarnos con esta idea, las personas mayores son vulnerables y esto se repite y se repite. A ver, este es un término que se usa porque, bueno, es una población de riesgo, específicamente en relación al COVID. Si tienen enfermedades, porque se relaciona con que, bueno, las personas mayores suelen tener ciertas enfermedades pero esto no es restrictivo de las personas mayores. No. O sea, una persona de 30, de 40 que tenga una enfermedad del sistema inmunitario, respiratorio, también es vulnerable en ese sentido, o es una persona de riesgo, de alto riesgo. Entonces, no es una cuestión de edad. Si una persona tiene 70 años y tiene un buen nivel de salud, de estado general de salud integral, entonces no es una persona en sí vulnerable. Entonces, no quedarnos con esta idea de las personas mayores son vulnerables en general, y por el COVID, y escuchar estos discursos. Tenemos que ser críticos, pensar cuál es nuestra situación particular, qué recursos tenemos, tener ese poder, ¿no? Por eso se habla mucho del empoderamiento y demás, porque bueno, conocer los recursos que tenemos, hacerlos valer, tener este pensamiento crítico, poner ese freno y decir, bueno, a ver, ¿cómo yo voy a evaluar esto? ¿Cómo voy a interpretar eso que me viene de afuera? ¿Qué voy a elegir pensar? ¿Qué voy a elegir sentir? ¿Qué emociones voy a darles lugar y cuáles voy a tratar de ir transformando, canalizando de otra manera? ¿Qué pensamientos me son útiles en este momento y cuáles no? ¿Cuánto me es útil a mí quedarme sufriendo por determinadas cosas, ¿no? A nivel de lo que pasa, que no puedo resolver nada sufriendo, sino que tengo que pasar de ese sufrimiento, decir, bueno, qué cosas están bajo mi control y qué puedo hacer yo desde mi lugar para mejorar esta situación. Bueno, y esa es una invitación que yo hago, que cada uno desde su lugar, si salen a andar, si hacen ejercicio, aunque sea en su casa, actividad física, se alimentan bien, tratan de descansar, todo lo que sí, más o menos, está bajo nuestro control, esto va a aportar mucho, porque a nivel social, al final, entre lo que cada uno
uno haga en su casa, entre esa mano que le podamos dar o esa oreja que podamos prestar a un otro, a un vecino, ese pequeño gesto del día a día, cambia mucho, cambia muchísimo. O sea, es impresionante la fuerza que tiene un cambio de actitud o de conducta de una, de dos, de tres personas en toda una sociedad. Entonces, no quedarnos con la idea de, bueno, ¿y yo qué voy a hacer desde casa? No, siempre hay cosas que podemos hacer y la primera y principal es hacernos responsables de nuestra salud, teniendo en cuenta siempre el contexto y cuánto esto nos influencia, conectar con otras personas para no quedarnos aislados en nuestro propio sufrimiento, sino poder ayudar a otros y además tener esta humanidad compartida, ver que a otras personas también le está pasando, tienen sus días de bajón, tienen sus días de malestar y compartir esto con otros, ¿no? Así que es esa invitación que yo hago de no quedarnos con esta idea, bueno, listo, nos influencia la sociedad y ya está, y entonces no tengo nada que hacer, no. En esta interacción hay mucho que hacer y hay mucho por mejorar y cambiar si queremos. Claro, no resignarnos y pensar que sí, somos individuos en una sociedad, pero es que una sociedad está formada por individuos, así que todo lo que podamos aportar cada uno va a repercutir, o positiva o negativamente, en función de lo que hagamos, así que hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Sabrina, una semana más y hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta luego. Cada miércoles, Ser Mayores con Sabrina Burgos.